Que nadie nos falte en Boyacá. No permitamos que el COVID-19 nos quite a un boyacense más. Esta tierra se construye entre todos. Te necesitamos para avanzar. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto taller de formación audiovisual, ficción y documental en piezas audiovisuales. A todos ustedes muy amables por estar con nosotros en nombre del Ministerio de Educación Nacional, de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, de la Gobernación del Departamento de Boyacá también y de el Festival Nacional Escolar Audiovisual FESCONAL. A todos ustedes muy amables, coméntenos desde dónde están conectados en nuestras redes sociales. Recordemos que estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter para llegar a todos ustedes con esta importante información. Y hoy, en este taller, varias personas invitadas que nos dirán de qué se trata
Comenzamos por Aura Janet Sayo Gutiérrez, ella es directora del núcleo educativo, ya que nuestro director, el director de FESCONAL, se encuentra en una capacitación importante en el eje cafetero. Profesora Janet, muy buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo contigo. Bienvenida, bienvenida. La verdad, ya más de 50 personas están en nuestro taller, que nos están viendo también en todo el país, gracias a que esta iniciativa ya es nacional. Sí, señor. En el presente año se tomó la decisión desde nuestra Secretaría de Educación de Boyacá y el comité organizador que el evento sería a nivel nacional y esperamos poder compartir todas las experiencias de estas instituciones educativas que han venido participando a nivel departamental y quienes se vinculen en el presente año a nivel nacional. Dar las gracias a los directivos docentes, a los docentes, a los tutores del programa Todos a Aprender, a los estudiantes y todas las personas que se han ido vinculando a la realización de estos talleres en el marco del FESCONAL, Festival Escolar Audiovisual 2021. Y a los medios de comunicación también que nos acompañan en la tarde de hoy, a todos ellos, las personas que hacen parte de estos medios de comunicación muy amables por compartir también este espacio con nosotros, que es muy interesante. Hoy tenemos a un súper invitado especial. ¿De quién se trata, profesora Aurita? Gracias, Juan Diego. Para el día de hoy, en desarrollo de este cuarto taller, tenemos a Carlos Arturo Ramírez. El taller se denomina Ficción y Documental en Piezas Audiovisuales. Carlos Arturo es productor y realizador de contenidos digitales audiovisuales. Desde el año 2005 se dedica a la realización del contenido audiovisual para diferentes plataformas, con especial interés en el guión, la dirección y la pedagogía. Él se formó en la Escuela de Cine Black Maria y su experiencia se ha nutrido de cine, televisión, publicidad, plataformas web y el diseño y ejecución de talleres. Ha realizado colaboraciones con colectivos artísticos, bandas musicales y diferentes agentes culturales. En 2017 realiza su primer proyecto de largometraje documental Chiribiquete, Expedición al Centro del Mundo, con el que ha obtenido reconocimientos en Colombia y en el exterior y que determinó un camino orientado hacia el documental de ciencia y naturaleza que ha alternado con el trabajo experimental. Ha sido realizador, escritor y asesor para proyectos multiplataforma. Ha dictado además talleres de formación en la Escuela Black Maria y otras instituciones. Como ustedes ven, Carlos Arturo tiene una amplia trayectoria en las producciones audiovisuales y agradecemos al Ministerio de la Ciencia y Tecnología e Innovación por habernos permitido en la tarde de hoy compartir este espacio con él, quien nos va a dar a conocer toda su experiencia en este proceso audiovisual. Démosle la bienvenida sin más preámbulos entonces a Carlos Arturo Ramírez, a nuestro invitado especial en la tarde de hoy. Carlos Arturo, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Hola, buenas tardes, Juan Diego, buenas tardes, profesora Janet, y buenas tardes a las personas que están escuchándonos a través de estas plataformas digitales que nos permiten conectarnos en estos momentos de la historia. A usted por compartirnos los conocimientos, que es lo más importante para toda nuestra comunidad educativa. Lo dejamos entonces con todas las personas que están conectadas en la tarde de hoy, reiterándole el agradecimiento por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, como la profesora Janet explicaba, pues fui invitado para compartir algo de mi experiencia y de mi entusiasmo con ustedes, que asumo que son estudiantes que están preparando sus piezas para participar en el Festival Nacional Escolar Audiovisual, que aprovecho también para felicitar y para celebrar. Me parece como muy importante que existan estos espacios de expresión y de revisión en donde se unan el arte y la ciencia, que entiendo que es el tema para este año, la ciencia en el entorno. Entonces, bueno, voy a presentarme un poco así en primera persona antes de comenzar, para complementar un poco lo que decía la profesora Janet también.
Soy realizador, mi nombre es Carlos Arturo Ramírez, soy realizador audiovisual hace ya varios años. Comencé como guionista y haciendo videos experimentales y de ficción antes de que en 2017 fuera invitado como parte de las expediciones de Colombia Vivo, que algunos conocerán, para dirigir una de las películas de esta serie. En mi caso tuve el privilegio de ir a Chiribiquete, un lugar ancestral, un templo sagrado que está en el corazón de la Amazonía colombiana y que estuvo, digamos, oculto al conocimiento de parte de nuestra cultura durante muchos años. Allá encontramos las pinturas más antiguas de América, pinturas con pruebas de algunas de hace 20.000 años y por ahí cerca. Y bueno, esa fue mi primera experiencia documental. He sido invitado a esta charla precisamente a hablar de las herramientas audiovisuales de ficción y de documental. Entiendo que este festival, que esta es la 6ª edición si no estoy mal, había estado enfocada en la participación con piezas documentales y este año se abre la posibilidad a las piezas de ficción, por lo cual decidimos en conjunto con los organizadores, con el director del festival, pues enfocar un poco charla, hablar de este tema, y son esas herramientas que nos sirven para contar lo que llamamos documental o ficción. Entonces, me gustaría, antes de enfocarme, digamos, concretamente en esas posibles diferencias o similitudes que hay entre estas dos formas de abordar el cine, pues comenzar por explicar un poco de historia, porque esta es la razón por la que a mí en lo personal me resulta fascinante y es por lo que he decidido dedicar como toda la energía en mi vida a este oficio, que es la creación de imágenes con sonido, que llamamos cine. Me refiero al cine porque el cine, pues que ahorita lo identificamos como las películas, como lo que pasa en las salas de cine, la palabra cine, como algunos de ustedes ya sabrán, se deriva del concepto de cinematógrafo, que es como se llamó la máquina en el momento en que fue inventada, y por ende también el lenguaje. La palabra cinematógrafo está compuesta por cinema, y que viene de dos palabras griegas que hacen referencia al movimiento, y el grafo, que hace referencia a escritura, ¿no? Por eso fotografía, luz, fotografía, escribir. En este caso es escribir con el movimiento. Es el movimiento la particularidad del cine. Entonces, me parece importante empezar a analizarlo así, porque, claro, muchas de las personas que nos están viendo nacieron y han crecido rodeadas de imágenes reproducidas, de imágenes digitales y de videos, pero a lo mejor a veces no somos tan conscientes, o algunos no habrán echado una mirada a la historia de cómo fue que ocurrió esta magia de que podamos crear imágenes en movimiento con sonido, que pues se asemejan un poco a la forma en que percibimos la realidad. Entonces, para hablar de esto es importante, bueno, el cine es considerado por muchos todavía como un arte visual. Para mí no es tan visual, no está tan centrado en lo visual, aunque pues evidentemente funciona con imágenes, pero al tener esta relación con lo visual, pues me gustaría como señalar también un poco acerca de cómo creamos las imágenes y cómo las leemos y cómo las entendemos. Entonces, voy a hacer uso acá de algunos de mis mejores amigos, que son libros que quiero mucho, para tratar de agilizar un poco, porque cuando hablo libremente, pues me puedo ir por muchos lados, y los libros me van a ayudar un poco a aterrizar estas ideas, ¿no? Entonces, este es un libro que quiero muchísimo, que también
lo recomiendo a todas las personas que estén dedicadas a las artes visuales y a la parte visual. Se llama Modos de Ver. También está en YouTube porque antes de ser un libro fue un programa de televisión que lo van a encontrar a lo mejor como con un look viejito, pero el contenido es absolutamente vigente, es muy interesante. Y entonces acá en una parte John Berger hace referencia a la creación de las imágenes y dice: al principio las imágenes se hicieron para evocar la apariencia de algo ausente, es decir, creamos imágenes para evocar eso que en ese momento no está. Esto me hace pensar en algunas formas en las que podemos entender el arte rupestre o el arte ritual, como me gusta más llamarlo. Si pensamos, digamos, por ejemplo, en las pinturas de Chiribiquete, vamos a encontrar allá la representación del jaguar como una figura muy importante para esta cultura. Y desde que yo vi esas pinturas, lo que pensé fue, bueno, a lo mejor comenzamos a pintar porque cuando estás en la selva y te encuentras con el jaguar, la forma en que lo ves, la forma en que tu cuerpo está alerta, pues es muy diferente a pues cuando ya lo viste, lo recuerdas y piensas en él. Y a lo mejor, esto es una interpretación mía, a lo mejor cuando lo pintas, cuando sientes esa necesidad de pintarlo, a lo mejor estás buscando esa forma de verlo de otra forma, de verlo ya sin estar alerta, sin estar en peligro para poderlo entender. Podemos sospechar que el arte en general nos ayuda a entender el mundo, a entender el entorno en donde estamos, a entender qué es lo que estamos viviendo. Entonces me es fácil imaginarme que cuando uno pinta al jaguar está como tratando de volverlo a ver para volverlo a entender. Entonces acá John Berger dice: al principio las imágenes se hicieron para evocar la apariencia de algo ausente. Gradualmente se fue haciendo patente que una imagen podía sobrevivir a aquello que representaba, por tanto, la apariencia que algo o alguien había tenido. Es decir, es muy importante la palabra apariencia, porque digamos que la apariencia visual de las cosas es lo que en nuestra cultura todavía casi que relacionamos con la realidad. Llamamos realidad a esa apariencia que tienen las cosas en nuestro entorno. Esto va a ser muy importante cuando ahorita más adelante hablemos de lo que puede ser el documental y esa diferencia con lo que llamamos ficción. Entonces, y a lo que hace referencia esta, digamos, segunda instancia de cómo representamos imágenes, vimos que la primera es como para evocar algo que en ese momento no está. La segunda, explicando acá lo que dice John Berger un poco, es como la posibilidad de mostrarle a otros esa apariencia de esa cosa. Es decir, eso que pinté es así. Para eso nos serviría en una segunda instancia las imágenes. Y acá viene otra muy importante, y es una tercera instancia de por qué hacemos imágenes, y es: más tarde se reconoció que la visión específica de quien fabrica las imágenes también forma parte del registro. Y así una imagen pasó a ser un registro de cómo X había visto a Y. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, él mismo más adelante explica que es un poco aventurado tratar de ubicar históricamente esta tercera forma de nosotros crear imágenes, y se avienta a ubicarlo en el Renacimiento, que no es el Renacimiento de la humanidad, sino es el Renacimiento italiano. Es un momento específico de la historia de Europa, que es la que a muchos nos han enseñado todavía en los colegios. Y en ese Renacimiento, o a partir de ese Renacimiento, se puede reconocer que cuando se fabrica una imagen, esa imagen no solo nos está hablando de esa cosa representada, sino también de la persona que lo representó. Es decir, que la persona que fabrica la imagen también toma una decisión, tiene un punto de vista y una interpretación acerca de esa apariencia de esa cosa. Esto me parece como bien importante tenerlo en cuenta, porque también va a ser muy importante a la hora de que en un momento estemos hablando más concretamente de la realización de piezas audiovisuales. Estoy acá revisando, es que no tengo mucho tiempo, entonces voy a tratar de acelerar. Tengo acá una imagen, si me permiten, gracias. Acá tengo esta imagen
Algunos de ustedes la conocerán, algunos de ustedes reconocerán al autor, algunos no. Digamos que para que el ejercicio que estoy proponiendo al compartirla funcione más, es mejor si no saben de quién es. Es una imagen que nos muestra unas aves sobre unos cultivos de trigo, probablemente, y un cielo, ¿verdad? Si uno contempla esta imagen por un momento, pues va a poder asociar y sentir un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo ahora que esta imagen que están viendo, con lo que yo voy a decir a continuación, va a surgir un sutil cambio en cómo lo perciben? Esta imagen, este cuadro, fue el último que pintó Van Gogh antes de quitarse la vida. Espero que algunos de ustedes, por lo menos, si no todos, hayan sentido la diferencia en lo que uno puede llegar a sentir al ver una imagen, pero al tener otra información extra acerca de esa imagen. Entonces, una vez yo digo que esta imagen pues tiene esa característica, o digamos corresponde a esto, que fue la última imagen que pintó Van Gogh antes de quitarse la vida, a lo mejor podamos sentir diferente al mirar esta imagen. Con este ejercicio me quiero acercar no solo a la forma en que leemos las imágenes, sino acercarme un poco a lo que pasa en el cine y que lo hace diferente de la pintura. Entonces, volviendo a mis amigos los libros, voy a leerles una parte de un texto que escribió un cineasta ruso del principio del cine. Porque, ¿qué pasa? Resulta que estábamos, digamos, la pintura estaba creando imágenes. Bueno, antes de que apareciera el cine, apareció la fotografía, que también es muy importante el cambio, si se ponen a pensar el cambio que hizo, porque sobre todo en la tradición europea, que es con la que más estamos familiarizados en nuestra cultura, los pintores, por ejemplo, estaban tratando de ser cada vez más realistas, de llegar a crear imágenes más parecidas a la forma en que interpretamos y vemos la realidad. Por ejemplo, la perspectiva, que también se ubica en el Renacimiento italiano, en el Renacimiento como esta etapa del desarrollo del arte europeo. La perspectiva apuntaba un poco a eso, no solo a imitar la forma en que percibimos los entornos, sino que de alguna forma nos estaba llevando a sentir como que el observador humano es el centro de lo que llamamos realidad. Entonces, claro, los pintores, como venía diciendo antes de esto, porque meterme en el tema de la realidad es bien complejo, pero es muy importante cuando uno empieza a hablar de documental, y es que los pintores estaban tratando de acercarse de alguna forma más a cómo vemos la realidad, y de repente, ¡pum!, se inventan la fotografía. Un francés también empieza a sacar estas imágenes en estas placas fotosensibles, y eran correspondientes a la realidad, porque casi que es un reflejo lumínico que queda impregnado en una placa, y luego podíamos los humanos contemplar como un reflejo que queda detenido en un sólido y que corresponde a una imagen aún más parecida a cómo vemos nosotros con nuestros ojos la realidad. Entonces, pues esto obviamente implicó un cambio muy importante, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Digamos, podríamos aventurarnos a decir que el cubismo no hubiera existido si no hubiera pasado esto de la fotografía, porque imagínense, ahí los pintores se asustaron un poco porque ahora se habían inventado una máquina que estaba haciendo su trabajo. Claro que después de esto lo que ocurrió es que la pintura se desarrolló de múltiples formas porque tenía que escapar a esta idea de que esta máquina les estaba quitando el trabajo, porque esto pues nunca pasa y nunca va a pasar. Ahorita están pasando cosas muy parecidas, por ejemplo, con los podcasts y la radio,
pero bueno, voy a volver. Entonces, cuando se inventan primero la cámara fotográfica ocurre esto y unos años después se inventan el cinematógrafo, que es la máquina de cine, y es poner 24 fotos en un segundo. Al principio eran 16 o hubo diferentes formas de ponerla, pero el truco es que la sensación de movimiento se daba por poner una imagen detrás de otra. Hubo como un mito que de hecho a mí me lo alcanzaron a explicar de esta forma en la escuela de cine, y era el mito de la persistencia retiniana, ahora mito, que es que eso, se han visto que cuando uno apaga la luz queda como un poquito la imagen, la retina alcanza a retener un poquito de luz, o el cerebro alcanza a interpretar un poco más allá la imagen que estabas viendo, y se decía que el intervalo entre las fotos, una foto detrás de otra, que quedaban en el ojo, era la que hacía que viéramos la sensación del movimiento fluido. Bueno, ya ahora se sabe que no es así. Para los que les interese ver un poco más una explicación de por qué vemos el movimiento de una forma más compleja, les recomiendo este libro también, El cerebro y el mito del yo, de Rodolfo Ginás, uno de los neurólogos más importantes del mundo y compatriota nuestro. Hay varios indicios de por qué esto de la persistencia retiniana es un mito, aunque no habla concretamente de esto. Pero el cine pues fue este descubrimiento técnico en el que se pudo mover las fotos, pero no, digamos, antes de mover las fotos también en China habían juguetes que podían mover las imágenes. Acá tengo uno para mostrarles. Esta es una versión pues moderna, construida de un aparato que se llama el praxinoscopio. Si ustedes ven, tengo un disco acá con imágenes que están en secuencia. Acá tengo como un cono de espejos en el que se van a reflejar esas imágenes que están aquí. Si yo giro este disco, pues vamos a ver esas imágenes borrosas, pero si me valgo de este cono que no es totalmente redondo, sino que tiene unos planos, y más aún de esta ventanita, a ver, lo ubico acá, y lo muevo, vamos a tener la sensación de movimiento. Este es uno de los juguetes que permitió, después de la invención de la fotografía, porque como pueden ver, primero fueron con dibujos, este es una réplica, pero juguetes visuales que llegaron a Europa de China, como la mayoría de inventos que se atribuyen a los europeos, que nos mostraban este efecto y esta posibilidad de nuestro ojo de ver esta ilusión de movimiento, ¿no? Esto, sumado a la fotografía y sumado a otro invento que pareciera que no tiene nada que ver, que es la máquina de coser. La máquina de coser, ustedes han visto que tiene un sistema de arrastre que va corriendo la tela por pequeños intervalos. Bueno, ese mismo sistema de arrastre se lo inventaron por allá a finales del siglo XIX y fue lo que permitió mover la película para crear el cine y para que podamos ver esa ilusión de movimiento que ahora vemos pues tan fácil en otros tipos de tecnología. Pero entonces, el pedacito que me gustaría leer que escribió Vertov, el cineasta ruso, es como casi un poema, y dice así: soy un ojo mecánico, yo, la máquina, os muestro un mundo del único modo en que puedo verlo. Me libero hoy y para siempre de la inmovilidad humana. Estoy en constante movimiento. Me aproximo, me alejo a los objetos, me arrastro bajo ellos, me mantengo a la altura de la boca de un caballo que corre, caigo, me levanto con los cuerpos que caen y se levantan. Esta soy yo, la máquina que maniobra con movimientos caóticos, que registra movimientos uno tras otro en las combinaciones más complejas. Liberado de los límites del tiempo y del espacio, coordino cualquiera y todos los puntos del universo, y allí donde yo quiera que estén. Mi camino conduce a la creación de una nueva percepción del mundo. Por eso os explico de un modo nuevo el mundo desconocido para vosotros. Este es un fragmento del texto del hombre de la cámara de Vertov, que me parece muy bello porque pues, nos da una pista de cómo se percibió este cambio en la forma de ver imágenes. O sea, la cámara ahora permitía muchos puntos de vista y dejaba de hacer que la perspectiva fuera como la sensación de realidad más contundente que había, y las imágenes en movimiento ahora pues se parecen muchísimo a la forma en que percibimos el mundo. Entonces, bueno,
se crea este aparato, que para nosotros ahora es tan sencillo. De hecho, me están viendo a través de una pantalla de un video que tiene otro tipo de tecnología, pero que no hubiera sido posible sin esa tecnología que nos permitió crear el cine. E insisto sobre el cine porque pues estamos en un festival audiovisual y el cine, pues al ser la forma de imágenes en movimiento más antigua, también es el lenguaje que ha llegado a explotar con mayor profundidad las posibilidades de expresión, de narración, que tiene, digamos, las imágenes en movimiento. Me parece importante esto también porque, como ustedes pueden ver, tiene un fundamento técnico y científico que se acerca bastante al tema del festival este año, por lo cual me parecía importante señalar esto. Entonces, una vez que crean esta máquina que es capaz de tomar 24 fotos por segundo, ya digamos, al principio, como les dije, no eran precisamente 24, pero vamos a tomarlo así porque esa es como la sensación de fluidez que después quedó. Inventan esta máquina que es capaz de fotos y de reproducirlas, generando esta ilusión de movimiento y esta ilusión de realidad, de la realidad como la veníamos entendiendo. Entonces los franceses que crean este aparato mandan a todas partes del mundo gente con estos aparatos para registrar la realidad y digamos que nace de alguna forma lo que llamamos ahora el documental, porque lo que pasaba es que iban las personas a capturar imágenes y las traían. Otra cosa importante es que antes en la pintura, pues las imágenes estaban, por ejemplo, en los frescos italianos y esto, las imágenes estaban en esos espacios. Para poderlas experimentar habría que desplazarse a verlas. Antes de la invención de la fotografía y de la reproducción de las imágenes. Después de la reproducción de las imágenes viajan hasta ti. En este momento ustedes están en su casa o en su colegio, o Alexander está en Panaca, el director del festival. Todos estamos en puntos diferentes, pero la pantalla nos está acercando unos a otros, ¿no? Entonces, después de que se crea la cámara, el arte también es el que viaja hacia donde está el espectador, y esto cambia totalmente también la forma en que entendemos, leemos y manipulamos las imágenes, ¿no? Y los contenidos con las imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Esta relación con la realidad hace que inmediatamente nazca el documental, pero muy rápido también nos damos cuenta de las posibilidades, un poco mezclándolas con el teatro, de las posibilidades narrativas que tiene el cine. Entonces, un señor francés también de apellido Méliès empieza a hacer un montón de trucos y a hacer como piezas un poco, digamos, piezas fantásticas, ¿sí? A manipular este truco técnico, este truco de magia que son las imágenes en movimiento para crear las primeras películas de ficción. La principal diferencia entre la ficción y el documental, a veces nos hacemos creer que es el tema de la realidad. Pero de esta forma en que he venido tratando de construir este discurso, lo que quiero dejar claro es que no necesariamente la realidad es lo que creemos que es. La realidad es una interpretación. Cuando yo empecé a estudiar cine, empecé a hacer ficción y mi interés estaba en la ficción. Ficción, para los que no lo tengan claro, es todo lo que nosotros creamos, nos imaginamos, digamos, y a partir de eso creamos las historias. Es decir, ficción es cuando se trabaja con actores, cuando se trabaja con escenografías construidas, con trucos. Y documental, a grandes rasgos, es lo contrario. Es cuando usamos lo que está pasando en el entorno para filmarlo y construir así el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a estudiar cine, me daba la impresión de que la gente que defendía el documental decía que estaba narrando la realidad. Entonces yo decía, no me parece, porque una cámara es un aparato que captura luz, sombras y movimientos y sonidos, pero no la realidad. La realidad, el único aparato que puede capturar y procesar la realidad es el cerebro humano. Digamos, nosotros somos los que usamos la palabra realidad, los que tenemos el lenguaje y los que tenemos este sistema nervioso complejo que nos hace ser capaces de crear el lenguaje y de percibir el tiempo. Esto también es muy importante. Resulta que nuestro cerebro es una máquina que lo que hace realmente no es
como hemos creído durante muchos años, que es simplemente interpretar los estímulos que vienen de afuera, sino que ya se ha descubierto últimamente también en ese libro de Ginás, es lo más fascinante que hay en ese libro que les recomiendo mucho, es que el cerebro funciona en las dos vías, más o menos está creando la realidad y está modulándola a partir de lo que está percibiendo a través de los sentidos. Pero él por sí mismo es capaz casi de crearla, por eso podemos soñar. Y el sistema nervioso humano, que se parece al de muchos animales, pero solo que con más conexiones neuronales, aparentemente, a veces creemos que somos el ser más inteligente, pero si nos ponemos a ver muchas cosas que hacen los humanos, pues no parece para nada inteligente, porque somos los únicos, por ejemplo, que destruimos el planeta y nuestros hábitats y nuestros entornos. Ningún otro animal hace eso, los otros animales están en perfecta armonía con su entorno siempre, nunca la embarran. Entonces a veces decimos que somos los más inteligentes y no, lo que pasa es que tenemos el sistema nervioso más complejo, más conexiones neuronales, etcétera. Entonces estamos pues en la capacidad de crear el cine, de contar historias y de hacer esto que estamos haciendo, que es conversar, crear el lenguaje, ser conscientes de que el tiempo pasa y de que una cosa más otra crean un sentido, y esto es precisamente lo que pasa en el cine. En el cine es que estamos acumulando información, más o menos como el ejercicio que hice con la imagen de Van Gogh. Bueno, tú ves una secuencia, lo que estás viendo es una foto detrás de otra, un plano detrás de otro, una secuencia detrás de otra, y tu cerebro está acumulando toda esa información para entender una idea, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con la cámara y los micrófonos. Vamos cogiendo fragmentos de un entorno real, de colores, de formas, y vamos juntándolos para que el espectador, cuando la vea, vaya entendiendo un pequeño universo condensado en esa película. Y ese es el ejercicio que hay que hacer a la hora de pensar un audiovisual, sea documental o sea ficción. Voy a volver al tema de esas diferencias posibles entre el documental y la ficción. Como yo les decía, era escéptico al documental. Yo no quería hacer documental, yo quería hacer solo ficción, porque pensaba que el cerebro humano y la imaginación, por ejemplo, o la visión más bien, eran los capaces de hacer la realidad y de ayuda a entender la ciencia y eso mismo que hace también la espiritualidad. Algunos dicen que esas son las tres vías del conocimiento humano: la estética, el arte, la científica y la espiritual o la metafísica, que en nuestra época y en lo que nosotros conocemos de la historia por el momento está un poco como olvidado, pero se está recuperando. Como ven, es un tema que me apasiona muchísimo y al que me gusta darle muchísimas vueltas, pero estoy preocupado por el tiempo. Entonces, estoy acá leyendo los comentarios que ustedes ponen. Bueno, voy a hablar un poco más hasta que me avisen, porque sé que tenemos un tiempo como para preguntas o interacción. Es que yo en los talleres estoy acostumbrado a la interacción, a ir escuchando y hablarle a una pantalla. Sí, estoy tratando. Pero efectivamente, vemos que usted tiene la opción de leer algunos de los comentarios, entonces más adelante estaremos leyendo las preguntas. Vale la pena aclararle a las audiencias que se conectan a esta hora que en los comentarios también pueden encontrar, recordarles eso, el enlace para la la diligencia de la asistencia a este taller, y pues también formulen sus preguntas porque seguramente vamos a tener posibilidad de responderles en un instante. Listo, te perdí ahí un momento, pero bueno, voy a confiar y a seguir adelante. Así es. Entonces, adelante Arturo, seguimos conectados entonces. Listo, muchas gracias.
Entonces les contaba porque yo al principio estaba un poco escéptico con el tema del documental. Entonces, aparte de eso, era un poco tímido, entonces me costaba un poco decirle a la gente qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó 2017 y me invitan al Chiribiquete con un grupo de 25 a Corazón de la Amazonía, por la civil, por lo que nosotros llamamos cultura. Y con el objetivo de ir y crear una película casi espontáneamente. Yo tenía muy poca información acerca del lugar, iba muy bien acompañado, pero iba un poco escéptico. En ese momento de mi vida yo ya había un poco olvidado mi pasión por la ciencia, que ahora voy a entrar un poco en este tema también, que es el tema de este año en el festival. Y para mí fue una reconciliación tanto con la ciencia como con el documental, como con encontrarme con que el documental es como el jazz en el cine, es que cuando tú ya tienes las habilidades de una historia, un entorno real, un entorno que está cambiando delante tuyo, y poder con la cámara y con los micrófonos coger fragmentos de esa realidad para poder construir una historia. Entonces, para mí estuvo esta reconciliación desde muchos puntos de vista. De hecho, me di cuenta que en Colombia ser científico o ser artista es igual de heroico. Estamos en un país donde es difícil que nos escuchemos unos a otros, aunque creo que espacios como este festival y tecnologías como Internet están haciendo que empecemos a escucharnos un poco más. Por eso me parece tan importante espacios como esto, y por eso también en buena medida acepté esta invitación, porque me parece que las historias tienen que salir de nosotros mismos y tenemos que aprender a mirar a nuestro entorno y aprender a lo mejor a filmarlo y a editarlo, entender mejor, y sin tener la necesidad de estar mirando lo que hacen en otras partes del mundo, que también es muy importante para aprender ese lenguaje, pero estos ejercicios nos permiten mirarnos a nosotros mismos, quiénes somos, cómo funcionamos nosotros como cultura, ¿no? Y esta fue más o menos mi experiencia que me cambió la vida allá en Chiribiquete, porque pude enfrentarme con mi cámara a un escenario real, digamos, a una contingencia, algo que está pasando ante mí que yo no puedo controlar, que yo no puedo decirle, como le digo a un actor, ven, repitamos, dilo así, dilo así, sino que estaba un poco sometido a lo que estaba pasando alrededor y con la urgencia de poder capturar los mejores momentos para crear la película. Entonces, creo que con estos ejemplos así tan caóticos como los estoy diciendo por estarle hablando a una pantalla, estoy ya esbozando las diferencias que hay entre la ficción y el documental. Finalmente, lo importante no es si eliges la ficción o el documental, o como en el festival se está proponiendo una cosa que me parece interesante que llamamos docuficción. No es como una palabra a la que yo esté muy acostumbrado, pero me parece muy interesante porque se toman, pues, a lo mejor elementos del documental y de la ficción. Entonces, lo importante es cómo tú, como autor, como director o directora, interpretas el mundo y lo que está pasando alrededor. Lo documental o lo ficción son las herramientas que utilizas para contarlo, para transmitírselo a los demás. Entonces, digamos que esas herramientas en la ficción son los actores, el guión, los diálogos que tú escribes y le pides que digan a los actores, los escenarios que puedes construir, los escenarios que puedes falsear, o sea, puedes hacer como si estuvieras en la luna, usando la luz y el escenario, y todo este, digamos, falseo de lo que podríamos llamar real sería lo correspondiente a la ficción. Y en lo documental lo que haces es aprovechar lo que está pasando alrededor tuyo, lo que ya está ahí frente a ti, para filmarlo a través de tu cámara, esos pedacitos de eso, y luego también elaborar un discurso. Entonces, en los dos casos lo importante es cómo tú te aproximas a eso, qué es lo que tú interpretas de esas cosas que hay en tu realidad, qué es lo que hay ahí y cómo lo percibes tú, porque esa forma en que tú lo percibes es lo que va a hacer que la película sea única y que tenga una voz.
Por eso es que en el cine hay un director, hay un autor, hay una persona a través de la cual pasa la información. A veces cometemos el error de creer que el documental es simplemente entrevistar a las personas y luego coger imágenes que apoyen lo que esa persona está diciendo. Pero si nos ponemos a ver, el hecho de que tú coges una cámara que es un cuadrito y apuntas a un lugar, ya estás tomando una decisión, y esa decisión viene desde tu corazón. Esa decisión viene de cómo tú entiendes el mundo, de cómo tú estás viendo ese evento que está frente a ti. Voy a tomar otro pedacito de un libro que me parece muy, muy bello y que tiene que ver con lo que entendemos por ciencia, porque es algo que quisiera aprovechar también para comentar. Y es que a veces creemos que la ciencia es algo rígido, algo que está ahí para verificar lo que es verdad o lo que no es verdad. Y a lo mejor no sea tan así. La ciencia también es algo que está cambiando igual que nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, antes del 2016 creíamos que los dinosaurios que estaban extintos ya, y creíamos que el tiranosaurio Rex, por ejemplo, era como más un lagarto. De hecho, la palabra dinosaurio creo que hace referencia a lagartos gigantes, y ya hoy en día sabemos que las aves que vuelan por nuestros cielos y que viven en nuestros árboles, o nuestros, digo yo, ¿no? En los que tenemos alrededor, son dinosaurios, ¿no? Y que el tiranosaurio Rex tenía plumas, y eso antes de 2016 no lo sabíamos, y no lo sabíamos porque en todo lo que se había encontrado, no se había encontrado las plumas, porque las plumas no se fosilizan, solo en ámbar, y creo que en Argentina en 2016 encontraron un dinosaurio de los que considerábamos reptiles, pero que quedó fosilizado en ámbar, y el ámbar sí fosiliza las plumas, y entonces ahora sabemos que esos, o el velociraptor, que en muchos libros de dinosaurios todavía están como lagartos, son aves y tenían plumas, y son los abuelos de las aves que vuelan hoy alrededor nuestro. Entonces la ciencia es algo que permanentemente está cambiando y que nos obliga también a los artistas a estar cambiando. Y por eso el arte también está cambiando. La palabra ciencia también se asocia con el conocimiento. Y esto que me gustaría compartir. Se conoce algo solo si se lo ama. O como decía Elsa Morante, solo quien ama conoce. En indoeuropeo, la raíz conocer es homónima de la que significa nacer. Conocer significa nacer juntos, con nacer. Con ser generado o regenerado por la cosa conocida. Y esto y no otra cosa significa amar. No obstante, precisamente, un amor así es muy difícil de encontrar entre aquellos que creen conocer. Antes bien, con frecuencia sucede lo contrario. Quien se dedica al estudio de un autor o de un objeto termina concibiendo un sentimiento de superioridad, casi una suerte de desprecio. Por este motivo es bueno quitarle al verbo conocer toda pretensión meramente cognitiva. En lo que me atañe, pienso que no puede tomarse un libro que se ama entre las manos sin sentir un vuelco en el corazón, ni conocer de veras una criatura o cosa sin renacer en ella o con ella. El principal consejo a la hora de crear cualquier obra artística, el principal consejo es que ese tema que utilices, ese tema al que te aproximes, sea un tema que ames, porque solo cuando amas algo lo entiendes y lo conoces de verdad. Los demás a los que te van a estar siguiendo. Quisiera saber si tenemos espacio para preguntas, porque pues no sé si estoy haciendo los aportes que se esperan, o si alguien tiene alguna pregunta. Sí, señor. Perfecto, Arturo, pero lo último que usted nos estaba comentando, ese pequeño consejo de lo importante de hacer las cosas con amor, pues tengo un poco de miedo que las personas lo hayan perdido un poco por el tema de la conexión. ¿Usted nos podría repetir ese último consejo sobre la importancia de hacer las cosas con amor? Se nos iba perdiendo un poco el audio y creo que todo lo que estamos haciendo en este taller se estaba resumiendo mucho en esa última frase que pues queremos que usted nos ayude a reiterar.
Sí, pues digamos, a manera de consejo, y luego de leer esa cita en el libro, el consejo es que ese tema que elijas para hablar sea sea algo que ames, porque solo eso que amas es lo que puedes comprender realmente, es lo que puedes conocer. Y si lo amas, seguramente ese mensaje que vas a transmitir va a ser útil para los que los vean y va a ser revelador para ti y para los demás. Entonces, claro, ahorita nos están invitando a hablar acerca de la ciencia, ¿sí? Y a veces creemos que la ciencia, eh, pues es simplemente es esta cosa rígida de laboratorio, ¿no? Como de que legitima lo que es verdad y lo que no. Y entonces hay que pensar un poco a lo mejor la ciencia como la aproximación científica, como cómo te acercas a tu entorno para entenderlo. Y en eso se parece muchísimo al arte. Yo sospecho siempre que el arte, la ciencia y también la espiritualidad, no digo religión, aunque me parece una palabra muy bonita, sino que está muy mal impulada, eh, son, eran lo mismo al principio, eran las formas en que teníamos para entender el mundo, solo que las hemos venido separando también para entenderlas mejor. Pero el hecho de que te acerques a la ciencia por un método artístico como el cine ya es una oportunidad para revelarnos, es decir, para contar cómo somos, para mostrarnos y para entender en dónde estamos y quiénes somos. Carlos, yo no sé si es mi señal acá, a lo mejor está. No, creo que estás muteado, Carlos. Bueno, ahora sí me escucha Arturo. Ahora sí. Tiene toda la razón. Cuando estaba conectando los audífonos, se me fue el audio acá. Le estaba diciendo que muchas personas también piensan que estos procesos artísticos a veces no tienen necesariamente que ser tan rigurosos, pero lo cierto es que en eso coincidimos. El arte y la ciencia tienen mucho rigor también, y ambos exigen y demandan mucho trabajo, pero a pesar de que en las cosas ya más enfocadas hacia la ciencia pareciera que fuera todo mucho más controlado y esquematizado, también hay personas que pueden hacerlo con muchísima pasión y con muchísimo amor. Entonces, apreciamos mucho ese consejo porque no aplica solamente para quienes vayan a presentar sus trabajos al FESCONAL, sino para quienes quieran hacer cualquier cosa en su vida. Correcto, de acuerdo. Bueno, entonces Arturo, yo quisiera leer algunas preguntas que ya se nos formularon aquí algunos de los asistentes a este taller, como la que nos pregunta, déjeme y la encuentro por aquí porque acá hay una pregunta bastante interesante que tiene que ver con este taller, esta actividad que se realiza por parte del FESCONAL. Dice la pregunta, ¿cómo puedo, la plantea la fórmula Sonia Esperanza Díaz Lozano, cómo puede el cine actuar como un recurso didáctico y pedagógico? ¿Qué respuesta le podemos brindar a Sonia Esperanza Díaz? Pues digamos que lo didáctico del cine es clarísimo y lo pedagógico está en la persona que lo brinda. El cine puede ser tan, tan revelador para el humano como puede ser ensombrecedor también cuando se trata de ver, por ejemplo, cosas muy comerciales. Entonces, por ejemplo, el cine, esta pregunta termina siendo muy profunda porque imagínense ustedes que, por ejemplo, usaba jeans como una prenda casual. Antes, pico, se estrenara Rebelde sin causa con James Dean. Y él está usando jeans y de repente
Tenemos fallas en este momento, Este puede parecer un ejemplo, Arturo. es capaz de sembrar ideas en el imaginario colectivo, es decir, en lo que todos imaginamos juntos. Ese imaginario colectivo es a lo mejor. Entonces el cine es muy contundente, parece tanto la forma en que percibimos nuestro entorno real, se vuelve muy contundente en impactar la forma en que tenemos la realidad. Bueno, discúlpenos todos ustedes, estas cosas pasan, estamos en un entorno virtual. La calidad de la conexión depende mucho del clima, de la condición de las ciudades, de la congestión que tengan las redes, de muchas cosas. No podemos tener control de todos los aspectos, pero les pedimos a todos que nos disculpen, pero sabemos que todos entendemos estas circunstancias. No sé si Arturo ya me escucha, porque lo último que nos estaba hablando no lo pudimos entender, estaba un poco deficiente la conectividad en ese momento. La calidad de la conexión depende mucho del clima, de la condición de la ciudad, de la conexión que tengan las redes. Ahí tenemos algunas dificultades, pero Arturo, y tenemos un retorno también de lo que está sucediendo en este momento, pero seguramente se nos está monitoreando desde las redes sociales y pues eso, queremos pues entenderlo bien y pues intentémoslo con otra pregunta que nos formula aquí Nani Cruz. Ella dice lo siguiente, Arturo: cuando escribes pero no eres el realizador del documental, ¿qué tanto influyen las miradas de uno y de otro para ser fieles a lo que se quiere comunicar? Wow, esta pregunta también me parece muy importante porque muchas veces las personas escriben, sufren porque cuando ven el resultado final en la película, que se debe al... Voy a tratar de hacer una maniobra aquí rápido a ver si en algo. Y bueno, sí, agradecemos mucho esa posibilidad, Arturo, porque estamos pues contentos de tanta información que usted nos brindó frente a este taller sobre esta posibilidad de realizar mediante el documental diferentes puntos de vista, de darle una estética más artística. No sé si ya podamos tener a Arturo en una mejor conexión. Arturo, ¿ya no nos escucha? ¿Cómo le fue con su maniobra? No sé, vamos a ver, probemos. No la voy a ver como... Adelante, Arturo. Bueno, nos quedamos sin la respuesta de Arturo, pero yo sé que las 61 personas que en este momento están conectadas a este Facebook Live, pues están muy pendientes de los siguientes episodios, las siguientes oportunidades que tendremos por parte de FESCONAL de realizar talleres muy interesantes como los que hemos tenido hasta este momento. Igual se nos estaba ya agotando el tiempo, pero yo sé que Arturo sí me está escuchando y yo le voy a agradecer. Mire, no, se nos desconectó definitivamente, es una pena, pero pues agradecerle a Arturo Ramírez por darnos estos consejos. Si usted llegó a la parte final de este taller y alcanzó a escuchar algo de lo que Arturo nos decía, lo invitamos a que revise las redes sociales porque este video va a estar publicado en esta plataforma y donde pueden encontrar todos esos consejos y recomendaciones que nos brindó Arturo Ramírez en esta tarde. Yo no sé, profe Aura Janet, si hay algo más que añadir, pues para ir cerrando. Lamentablemente la comunicación nos jugó una mala pasada al cierre de nuestro taller, profe Aura. Carlitos, buenas tardes. Sí, qué lástima que, bueno, estamos sujetos a estas interrupciones al tratar de comunicarnos por estos medios, pero los invitamos a hacer sus preguntas y comprometernos a enviárselas a Carlos Arturo para que él nos pueda responder y a través de la página del FESCONAL podamos darle respuesta. Nos queda invitarlos al siguiente taller, el quinto taller del FESCONAL, se realizará el 14 de julio a las 3 p.m. El taller sobre educomunicación con énfasis STEAM+A. Lo
estará dirigiendo el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, cordialmente invitados, todas y todos, gracias por su participación en la tarde de hoy y esperamos poder contar con ustedes el día 14 de julio a las 3 p.m. con nuestro quinto taller. Carlitos, mil gracias, y a Juan Diego también, que nos estuvo acompañando. Disculpamos a Alexander, él está en un evento al cual fue invitado directamente por el Ministerio de Educación Nacional en representación de la Secretaría de Educación de Boyacá. Entonces, no, lamentablemente no se ha podido conectar, le ha sido imposible volverse a conectar. Entonces, pues, Carlitos, estamos a tu disposición. No, estamos igual contentos de que los miércoles se nos hayan vuelto como un escenario tan interesante de aprendizaje tan robusto con estos talleres que nos ha brindado FESCONAL. Gracias también, profe Aura, por todo este trabajo que usted coordina desde la Secretaría de Educación del departamento, esta integración que se hace con FESCONAL para mostrar este trabajo que en últimas es un orgullo, es parte como una joya de la corona que tiene la Secretaría de Educación de Boyacá, este festival, como muchos otros proyectos, como lo son todos todos los trabajos, todos los proyectos que realizan los docentes del departamento de Boyacá, que han hecho que festivales como este crezcan y que ahora hagan parte del ámbito nacional. A nuestro invitado del día de hoy, Arturo Ramírez, realizador audiovisual, definitivamente muchas gracias. Invitar a todos a que diligencien el formulario de asistencia, ahí pueden ver el enlace, lo encuentran en los comentarios. El último comentario publicado por FESCONAL o la Secretaría de Educación de Boyacá contiene este enlace para que usted, por favor, diligencie esta asistencia y pues que motive al profe Alexander, a la profe Aura, para que nos traigan más talleres como estos, no solamente los miércoles, sino todas las semanas, que hay muchas cosas que queremos todos aprender. Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, el próximo miércoles estaremos de vuelta con estos talleres de FESCONAL. ¿Es el próximo miércoles, sí, profe Aura? ¿O ahí? ¿No? 14 de julio, los directivos y docentes y los estudiantes salimos a vacaciones a partir del próximo 25 de junio, entonces ese taller está previsto para esa fecha. Ese día lo realizaremos, si Dios permite, a partir de las 3 de la tarde. Cordialmente invitados a participar. A los profes entonces que disfruten de su receso de actividades académicas, y nos encontraremos con todas las energías renovadas ese 14 de julio. Un mesecito. Estaremos de vuelta con estos talleres. Bueno, profe, muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias. Y entonces, en un mes, con estos talleres de FESCONAL, pero sin embargo, está pendiente de las redes sociales de nuestra Secretaría de Educación, porque ahí vamos a estar publicando todas las actividades, todos los talleres que se van a estar brindando por parte de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá. Para todos ustedes, una feliz tarde. El Festival Escolar Nacional Audiovisual de Boyacá está de regreso. Prepárate para crear, aprender y vivir una experiencia única. Este año la convocatoria está abierta para estudiantes y docentes de colegios públicos y privados de todo el país. La temática es la ciencia en mi entorno, así que deja volar tu imaginación. Pon en práctica lo aprendido junto a tus profes y compañeros y cuéntanos cómo integran la ciencia, las matemáticas, el arte y la tecnología. Muéstranos lo que sabes a través de un podcast o participa con un corto audiovisual. Consulta las bases de la convocatoria en www.fesconal.boyacá.gov.co y recuerda, tienes plazo a entregar las producciones hasta el 27 de agosto. La publicación de los nominados será el 4 de octubre. Aprende, crea y diviértete. FESCONAL te espera.